Bien, señorías, pasamos a continuación al punto 6 del orden del día, que son las proposiciones no de ley. Empezamos con la primera, relativa al programa de atención sociosanitaria a personas afectadas por desahucios, que presenta el Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía, y en su nombre, para hacer la presentación, tiene la palabra el señor Gil de los Santos. Señoría, tiene usted la palabra. Gracias, señora presidenta. Señorías, les voy a pedir que antes de comenzar mi intervención realicemos un sencillo ejercicio de abstracción. Imaginemos por un segundo que todos nuestros escaños, los 109, estuvieran ocupados por personas escogidas al azar entre las sometidas a algún tipo de desahucio. Si eso ocurriera, ahora mismo estarían sentadas 20 personas en riesgo de suicidio. Los desahucios se han convertido en un generador de estrés crónico derivado de sentimientos de inseguridad, culpa, vergüenza, miedo y pérdida de control de la propia vida. Una situación que afecta al conjunto de la unidad familiar, incluidos los menores y otros dependientes especialmente vulnerables. Se ha demostrado que los desahucios están asociados a un aumento de la ansiedad, la depresión, el estrés y los problemas de calidad en el sueño. Asociado a todo esto, uno de los problemas de salud mental más graves es el suicidio, la expresión más dramática de este proceso, cuyo riesgo aumenta en más de 4 veces para los afectados de desahucios. De hecho, uno de estos estudios ha cifrado en un 68,4% las personas inmersas en procesos de desahucio que presentan todas las características de un estrés postraumático. Este síndrome afecta a quienes han pasado por alguna experiencia vital de extrema gravedad y tiene consecuencias duraderas sobre la salud mental. Según el trabajo publicado por la Escuela Andaluza de Salud Pública del 6 de noviembre de 2015, que da origen a esta proposición no de ley, el porcentaje de personas en proceso de desahucio que corren riesgo, como digo, alto de suicidio es del 16,6%. Y el porcentaje de personas que están en un proceso de desahucio en Andalucía y que sufren alguna enfermedad mental es del 45% frente a un 8% del resto de la población andaluza. La Administración ha ido llegando tarde a este proceso. Antes de la propia intervención administrativa, han sido las plataformas ciudadanas las que han ayudado a estas personas a iniciar la lucha para gestionar la situación con su banco. Las que les han dotado de las herramientas para reordenar sus vidas, para protegerse y proteger a sus hijos, para pelear y aguantar, demostrando que se puede luchar, que la solidaridad y el apoyo de los unos a los otros también ayuda a superar las pérdidas y las situaciones más adversas de la vida. Les propongo que esta Cámara esté a la altura de esta situación que al menos se podría calificar de dramática, que es momento de intervenir de manera decidida sobre la humillación, frustración, indignación, desasosiego, pérdida de autoestima y finalmente depresión que conlleva que tras años de trabajo, lucha vital, ilusiones, decepciones, esfuerzos y muchas cuotas hipotecarias pagadas, te quedes sin tu casa, que te echen de tu propia casa, de tu hogar. Los desahucios han pasado de ser la excepción a conformar la regla general. Se ha pasado del algo habrá hecho mal al me podría pasar a mí. Nos encontramos, por tanto, en un nuevo tiempo de transformación económica, política y social en el que le ha llegado el turno a la Administración. Desde nuestro grupo les proponemos, primero, desplegar una estrategia de asistencia psicosocial que incluya la prevención y reducción de daño en la salud de las personas afectadas por procesos de desahucios, de forma que se dote de instrumentos suficientes a los profesionales sanitarios, especialmente a los de atención primaria, para actuar ante estos casos.
Segundo, les proponemos reconocer que los profesionales sanitarios son parte de la solución a este problema y que han de contar con un protocolo de actuación que les permita intervenir ante esta realidad. Tercero, les proponemos la puesta en marcha de un programa de vigilancia de la salud pública a nivel andaluz para detectar a las personas en situación de riesgo para la salud y analizar la casuística específica en Andalucía, de forma que sus resultados se puedan tener en cuenta a la hora de planificar intervenciones en las políticas públicas de las áreas de salud, servicios sociales, vivienda, etcétera. Cuarto, les proponemos crear un programa especial para la atención a los más débiles, a los más vulnerables, con especial consideración de los menores afectados y personas dependientes por un proceso de desahucio familiar. En resumen, señorías, les proponemos que la política esté al servicio de los ciudadanos, en este caso de los más vulnerables, que seamos ejemplos de madurez, y responsabilidad democrática, que Andalucía sea la comunidad de cuidado que los andaluces y las andaluzas merecen y que es la fundamentación de nuestro autogobierno. Ha llegado el momento de que dejemos de ser cómplices de escenarios que ensanchan la brecha social hasta posiciones irreconciliables y que nos pongamos del lado de la mayoría. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Interviene a continuación el resto de grupos políticos. Empieza la diputada del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, la señora Nieto Castro. Señoría, tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Buenas tardes de nuevo. En primer lugar, felicitar al grupo proponente por la iniciativa que nos parece necesaria y que aborda un problema cuyas consecuencias, como bien ha dicho el señor Gil, requieren de una reflexión sosegada sobre si se están tomando las decisiones adecuadas en favor de las personas que padecen esa dramática pérdida de la vivienda y con ella vuelan sus expectativas de futuro, de estabilidad y las repercusiones que eso tiene para su salud, para las de toda la unidad familiar, para su entorno. En fin, nos parece una iniciativa muy interesante y agradecemos que el consejero de Salud se encuentre presente en el debate, como es costumbre en él cuando se abordan temas de su departamento, aunque nos hubiese gustado que estuviese también aquí el consejero de Vivienda, porque realmente esta iniciativa, que anticipamos el voto favorable de nuestro grupo parlamentario, lo que viene a poner sobre la mesa es las necesidades crecientes de respaldo de todo tipo. En este caso estamos hablando de la atención sanitaria, del apoyo psicológico a estas personas, pero el problema de los desahucios, el riesgo cierto de perder la vivienda, en el que esa incertidumbre en la que viven miles de personas, está requiriendo recursos crecientes por parte de la Administración, porque es un drama que no cesa. Y no cesa porque no se está aplicando la política de vivienda correcta. Hemos debatido aquí hasta la extenuación las limitaciones competenciales que impiden que la comunidad autónoma pueda dar un paso más allá del corsé que ahora tiene establecido el sistema normativo de ámbito estatal en cuanto a la ley de enjuiciamiento, en cuanto a la ley hipotecaria y el muro con el que nos estrellamos porque sea legal en nuestro país poner una familia en la calle aunque no tenga alternativa habitacional. Pero no es menos cierto que la Junta de Andalucía ha virado en su política de vivienda y que con ese viraje está agravando el problema de los desahucios en nuestra tierra. De hecho, hay una resolución de la Oficina del Defensor del Pueblo muy contundente, hecha a instancias de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, por los dramáticos retrasos en los pagos a las ayudas del alquiler, que, aparte de haber destinado a esas ayudas una cuantía sensiblemente inferior de la inicialmente comprometida, ha ocasionado desahucios de familias vulnerables, susceptibles de esa ayuda, a la expectativa de esa ayuda para poder afrontar sus pagos y que no han podido hacerlo. Y al final, si no ponemos todas las consejerías al compás con un objetivo común, esto es lo del bombero pirómano. La atención que necesitan las personas que se ven en este problema ha de ser prestada,
De ahí nuestro respaldo a la iniciativa. También por lo que quiere decir de adaptar las políticas públicas en materia de sanidad a los nuevos problemas a los que se enfrenta la gente y que ocasionan un deterioro cierto en su salud. Pero no es menos cierto que todo ese apoyo creciente a las familias, a las personas que se ven en ese problema, deberá ser mayor con el tiempo si la política de vivienda no recupera una senda en la que se ponga por delante la cobertura y la garantía de la vivienda para quienes están en riesgo de perderla o quienes sin una ayuda pública no pueden costear las mensualidades de su hipoteca, de su alquiler. Y ese viraje que se está produciendo en la política de vivienda de la Junta de Andalucía, que ya hemos denunciado en reiteradas ocasiones por parte de nuestro grupo parlamentario, que ya hemos alertado sobre las consecuencias que tiene, no encontramos demasiado receptivo al Consejo de Gobierno, aunque los números cantan. Aquí tenemos la mala costumbre de hablar de los problemas como si no tuvieran todos un hilo que los conecte. Parece que estamos todos de acuerdo en que la precariedad laboral y los salarios que no permiten a la gente llegar a fin de mes está muy mal. Como la gente no puede llegar a fin de mes, es poco probable que puedan afrontar sus compromisos de pago de su vivienda. Y como eso es así, si no tienen una cobertura pública, parece que todos estamos también de acuerdo que eso va a tener una consecuencia directa en su calidad de vida, en su salud. Bien, pero entonces en algún sitio habrá que meter mano en el lío y habrá que romper esa espiral. Y la política de vivienda está en el eje central de lo que estamos hablando. Si la gente, con lo que recibe por ese trabajo cada vez más precarizado, cada vez con menos derechos, no puede tirar para adelante de su proyecto de vida y no puede afrontar sus compromisos para poder ejercer plenamente su derecho humano a la vivienda, la Administración tendrá que intervenir con las limitaciones competenciales y con todo lo que siempre finalmente es esa pared detrás de la que algunos se esconden para no hacer lo que es debido. Y lo que es debido es no generar unas expectativas en una población necesitada de recursos y muy vulnerable que luego se frustren, como se ha hecho desde la Junta de Andalucía al fallarle a la gente a la que le dijo que le iba a pagar el alquiler y que no lo ha hecho, cargándose, por ejemplo, la convocatoria del 2015 o pagando con 8, con 10 meses de retraso la siguiente y dotándola de menos dinero. ¿Cuántos desahucios? ¿En cuántos desahucios se traduce eso? Por tanto, como decía antes, estamos completamente de acuerdo en que se aborde desde esta perspectiva las consecuencias de los desahucios, pero hace falta que el Gobierno andaluz se ponga en las causas de los desahucios para evitarlo, para pararlo y para darle una alternativa habitacional a las personas que no pueden tirar con sus propios ingresos de la viabilidad de la permanencia en sus casas. Porque esa tragedia es un problema colectivo y esa desesperación debe ser una prioridad para quienes ostentan el honor de representar los intereses del pueblo andaluz. Y la política de vivienda que está haciendo la Junta de Andalucía es cicatera con las personas vulnerables y no está siendo sensible a esta necesidad. Y por eso no está contribuyendo a que el número de desahucios se modere en nuestra comunidad autónoma, reiterando que sin una modificación de las leyes estatales no se puede llegar hasta el final del camino. Pero la parte del camino que puede hacer la Junta ayudando a la gente no la está haciendo. Por tanto, nuestro voto favorable a la iniciativa. Terminar reiterando la felicitación al Grupo de Podemos por haber abierto este debate y por estar construyendo un relato que ya inició en la última Comisión de Salud cuando hablábamos de la necesidad de analizar, de diagnosticar esos cambios en la salud pública. Pero un toque de atención exigente y severo, que no se confunda la educación de las intervenciones con la debilidad, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Un toque de atención a la Consejería de Vivienda, que lo está haciendo muy mal y que está dejando al pie de los caballos a familias empobrecidas, con las que tenía un compromiso de pago que no está cumpliendo y para la que tenía una financiación firmada con el Estado que no está poniendo sobre la mesa. No propiciemos desahucios por un lado y luego atendamos las consecuencias psicológicas y de salud que padezcan las personas a las que esta propia Administración ha llevado al desahucio por su negligente política de vivienda. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Nieto. Es el turno del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Intervendrá en representación del mismo su diputada, la señora Prieto Bonilla.
Señoría, su turno. Gracias, señora presidenta. Señorías, la presente proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos se basa, como ya ha dicho el portavoz, en los estudios más recientes de la Escuela Andaluza de Salud Pública, la Universidad de Granada, en colaboración con el Grupo Estos Desahucios Granada 15M y otros colectivos antidesahucios de Andalucía. Estos estudios intentan hacer visible en la sociedad las dificultades que sufren las personas desahuciadas y sus familias en el ámbito sociosanitario. La concienciación social hacia este problema no necesita de mucho aparato crítico o metodológico. Todos conocemos a personas que viven esta realidad. En nuestro entorno cercano hemos vivido los problemas psicológicos que padecen las personas que han perdido su vivienda. Estos problemas llegan a somatizarse de tal manera que devienen en problemas de salud. Sinceramente, para esto no hacen falta muchos estudios. Es algo que se sabe. La preocupación por la enorme deuda que no se puede afrontar resulta insufrible para cualquier persona que sienta empatía por un semejante. Lo mismo pasa cuando, de la noche a la mañana y después de tantos esfuerzos, no hay techo donde cobijarse. Estas situaciones son terribles y, por supuesto, llevan a un estado de estrés que tarde o temprano tiene secuelas físicas y puede llevar al suicidio, por supuesto. El estudio de la Escuela de Salud Pública se realizó por medio de entrevistas con personas en proceso de desahucio y miembros de plataformas ciudadanas. Entre sus conclusiones, basadas en la observación, habla de un empeoramiento del estado de salud física y psicológica autopercibida, esto es muy importante, de la mayoría de las personas en proceso de desahucio entrevistadas, así como un impacto de la situación en la vida familiar y social, alimentación, consumo de tabaco, hábitos de actividad física. En referencia a la atención sanitaria, nombra como principales necesidades de las personas entrevistadas la ayuda psicológica, así como el establecimiento de un protocolo de atención sanitaria a personas en proceso de desahucio. Si atendemos a las conclusiones que hemos destacado, ¿no les parece que esta situación puede extenderse a otros colectivos especialmente vulnerables, como los desempleados de larga duración, incluso a los no vulnerables, como los adictos al trabajo? La sintomatología es parecida. Limitar este problema a las personas afectadas por desahucios, sin parecernos mal, lo consideramos poco ambicioso. Vamos a decirlo, es volver a agitar la bandera de la reivindicación para no perder las buenas costumbres, y a falta de otros colectivos susceptibles de manipular a corto plazo. Esta afirmación la vamos a respaldar con cifras. Los desahucios en Andalucía ascendieron el año pasado a 10.694, menos de la mitad lo fueron por ejecuciones hipotecarias. El portavoz de Podemos habla de porcentajes, eludiendo el número de personas afectadas reales. Sin embargo, según el Instituto Nacional de Estadística, el 35,7% de la población de Andalucía se encontraba en riesgo de exclusión social, casi 3 millones de personas. Las personas afectadas por los desahucios están incluidas en este colectivo, pero solo son una pequeña parte de un conjunto mucho mayor. Un Estado social de derecho debe atender a todos, especialmente a los más vulnerables. Creo que todos estaremos de acuerdo en eso. Por supuesto, también Ciudadanos, que cree firmemente que la coordinación de los servicios sociales y sanitarios para ofrecer servicios de salud integrales es la mejor forma de tratar a estos colectivos. En esta línea nos movemos. Esa proposición no de ley, por tanto, la consideramos, como hemos comentado antes, demasiado específica y con poca vocación igualitaria. Ya terminamos, recordando al Grupo Parlamentario Podemos que la futura Ley de Servicios Sociales de Andalucía habla de coordinación con los servicios sanitarios para diseñar servicios integrados que den respuesta a las necesidades de atención social y sanitaria de la población. Esto es textualmente el artículo que supuestamente quedará así o no, ya veremos. Por tanto, por la voluntad de los partidos presentes en este Parlamento, en un futuro que esperamos no sea muy lejano, todas estas situaciones estarán cubiertas por nuestro sistema público de servicios sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. Interviene a continuación la diputada del Grupo Popular Andaluz, la señora María de la O. Redondo Calvillo.
Señoría, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Estoy aquí para posicionarme sobre la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos sobre el programa de atención sociosanitaria a personas afectadas por desahucios. Una proposición no de ley que no puede dejar de contar con el apoyo del Grupo Parlamentario del Partido Popular, en tanto que este grupo entiende que es de justicia porque la atención sanitaria es un derecho que tiene todo andaluz y con más sensibilidad, si cabe, tratándose de un colectivo tan vulnerable como son las personas que han sufrido un desahucio. Pero para nosotros el objetivo debe ir mucho más allá de la atención sociosanitaria a estas personas. Por supuesto que tienen que ser atendidos como tiene que ser atendido cualquier persona andaluz, andaluza, que necesite atención sanitaria. Estamos de acuerdo en que desde la Administración autonómica se debe prevenir y reducir los daños a los que han podido ser expuestos como consecuencia de un desahucio. De acuerdo también, por supuesto, en dotar a los profesionales de los instrumentos necesarios para la atención de un protocolo de atención psicosocial. De acuerdo en crear un programa para la atención a menores afectados por desahucio y de acuerdo en poner en marcha un programa de vigilancia de la salud pública donde se pueda estudiar la casuística específica de Andalucía. Desde luego que sí, pero también estarán ustedes de acuerdo conmigo en que lo que hay que hacer es corregir el mal. Lo que hay que hacer es actuar ante el problema, prevenir y poner remedio a la enfermedad, y la enfermedad son los desahucios. Y eso, desde luego, no es lo que precisamente desde nuestro punto de vista ha hecho el Gobierno de la Junta de Andalucía. La sucesión de decretos, de leyes sin desarrollo y otras medidas de la Junta de Andalucía que dicen haber puesto o que pondrán en marcha ni han paliado ni van a paliar la ausencia de un verdadero plan de vivienda que hubiese marcado la pauta para la atención de los afectados en una gravísima época de crisis. La Junta de Andalucía, el Gobierno de la Junta de Andalucía ha hecho historia dándonos una legislatura completa sin un plan de vivienda en el peor momento para los andaluces. Por si fuera poco, esto ha ido acompañado de una falta de inversión pública en la construcción de vivienda social, aunque paradójicamente y de forma demagógica ha sido utilizada y protagonista de su discurso político. Para tristeza nuestra, Andalucía no es solo la número 1 en las mayores cifras de paro, sino que también es la número 1 en las ejecuciones hipotecarias. Y esto es así porque, desgraciadamente, lo uno está íntimamente relacionado con lo otro. La mayor y mejor política para hacer frente al problema de los desahucios es la creación de empleo. Supongo que estarán de acuerdo conmigo en esto. Ese es el objetivo del Partido Popular, la creación de empleo. Por eso no entiendo, señorías, que aún en sus esfuerzos en posiciones de bloqueo, en lugar de trabajar por el bien de los españoles y los andaluces. La verdad, cuesta trabajo entenderlo. El Gobierno del Partido Popular abordó desde el inicio de su mandato el problema de los desahucios después de años de inactividad del Gobierno socialista. Se pusieron en marcha un paquete de medidas como el Código de Buenas Prácticas, el Fondo Social de Vivienda y la suspensión de lanzamientos, como digo, para hacer frente a este problema. Más de 55.000 familias españolas se han beneficiado de estas medidas del Gobierno del Partido Popular destinadas a los colectivos más vulnerables en estos últimos 4 años. De ellas, 31.563 se han acogido al Código de Buenas Prácticas para aliviar su carga hipotecaria. El Fondo Social de Vivienda ha permitido la celebración de más de 6.108 contratos de alquiler a precio reducido y se han suspendido más de 17.500 desahucios a través de la moratoria hipotecaria. El Gobierno del Partido Popular no se ha quedado con los brazos cruzados y las medidas para atender a las personas afectadas por desahucios y a los consumidores en general se han ampliado y mejorado en los últimos años, aunque todavía queda mucho por hacer. De este modo, por ejemplo, según un informe de la propia Comisión de Control sobre el cumplimiento del Código de Buenas Prácticas, la utilización durante el año 2015 de estos instrumentos de alivio de la carga hipotecaria han sido tan importantes como elevadas, refiriéndose a su cuantía, ya que en 2015 hubo 26.336 solicitudes para acogerse a este código, un 14,5% más que en 2014. Y un dato a resaltar es que ha habido, con respecto al año anterior, un 26% de casos más en los que se ha llegado a una reestructuración de la deuda, con lo que miles de familias están disfrutando en estos momentos de sus viviendas.
Por supuesto, todas las medidas que se pongan en marcha para paliar o solucionar este problema son importantes. El Partido Popular lo lleva haciendo desde el inicio de la crisis económica. ¿Recuerdan ustedes el Fondo Compensatorio de Hipotecas? ¿Se acuerdan ustedes de la iniciativa del Partido Popular que luego daría lugar al Programa de Defensa de la Vivienda? Lástima que los datos de protección de este programa no sean los mejores y que claramente haya flaqueado en esta materia. Pero no solo hemos defendido estas medidas, sino que este grupo parlamentario, tanto en la legislatura anterior como en esta, iniciativa tras iniciativa, hemos estado instando al Gobierno de la Junta de Andalucía para que cumpla lo que promete. Nosotros también nos hemos comprometido, por ejemplo, con el Plan Autonómico de Construcción de Viviendas Sociales en Alquiler. Nos comprometimos con la creación de un Fondo Social de Vivienda, pero en este caso autonómico, o cómo duplicar la actual dotación presupuestaria de la ayuda autonómica al alquiler para personas que están metidas de lleno en un proceso de desahucio o incluso que hayan perdido su vivienda. Complementando las líneas de ayuda al alquiler de vivienda financiadas por el Estado mediante la aprobación de un complemento autonómico, una ayuda destinada directamente a familias más vulnerables, o incluso una línea de préstamos y avales para la financiación de actuaciones de construcción de vivienda de alquiler social. O, por poner un ejemplo, señor Gil de los Santos, recogíamos textualmente en nuestro programa, en cuanto a la protección de la infancia, garantizar la protección de los menores frente a los desahucios y desalojos. Por eso nosotros vamos a votar a favor esta proposición no de ley. Atención sociosanitaria, toda la que se necesite, pero paralelamente hay que luchar contra los desahucios y garantizar el acceso a la vivienda. Nuestros objetivos están claros. Entendemos que es necesario el acuerdo, por supuesto, de todas las administraciones, y así lo recogimos en la moción relativa a políticas generales en materia de vivienda que presentamos en marzo. Gobierno de la Nación, comunidades autónomas y administraciones locales remando en la misma dirección para evitar los desahucios. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Redondo. Para fijar la posición del Grupo Socialista, interviene a continuación la diputada señora Pachón Martín. Señora diputada, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Señor consejero, gracias por estar aquí. Señorías, entendemos que todos y todas las parlamentarias que conformamos esta Cámara compartimos la misma postura. Una ejecución hipotecaria, un desahucio, es uno de los mayores dramas sociales con los que debemos enfrentarnos en la actualidad. Y es que, señorías, mientras haya una sola familia desahuciada, debemos entenderlo como un fracaso de cualquier administración. Pero tenemos que hacer memoria y tenemos que saber que esos desahucios y ese sufrimiento ha venido provocado a raíz de unas causas. Unas dolosas políticas de derecha del Partido Popular de ajustes y desigualdad, precedidas estas de la maldad de una ley del suelo del 98, la Ley Rato, una ley que luego se ha demostrado que le venía como un guante al exministro para sus fines lucrativos. Esta ley del suelo traería una especulación inmobiliaria sin precedentes, que, como todos conocemos, desembocaría en la quiebra del sector de la construcción. Para cuadrar el círculo, esta sensación de país rico asentado en algodones efímeros vendría acompañado de un marketing extremo por parte de las entidades bancarias, en el que parecía que regalaban sus préstamos e hipotecas con el apoyo incondicional de un gobierno de derechas que alentaba y permitía esa voracidad financiera. Fueron muchísimas las familias que, con el único colchón de la ilusión, compraron sus viviendas, y muchas las familias que las han perdido por desgracia. Fruto de dos motivos, señor Benzal, no se ponga nervioso cuando le digo la verdad. Fruto de dos motivos, como les digo: una oferta hipotecaria endiablada, con cláusulas abusivas y paquetes bancarios perversos, y unas políticas de derecha del Partido Popular, austeras hasta la asfixia, que ha traído consigo el mayor recorte en derechos y protección social conocidos en nuestro estado del bienestar. Señorías, quiero entender también que todos los aquí presentes estamos de acuerdo en que debemos parar los desahucios hipotecarios y de alquiler, pero tenemos que ser muy serios. No todos hemos actuado con la misma eficacia y con la misma eficiencia. La complicidad de la derecha del Partido Popular para mantener una economía neoliberal, aplicando medidas conservadoras, no ha tenido nombre. Bajada de impuestos a los más ricos. Aprobación y aplicación de una reforma laboral que ha provocado despidos masivos,
con un empleo precario y devaluación de los salarios como hacía 40 años, congelación del salario mínimo interprofesional, reducción de hasta un 50% de las cuotas por prestación por desempleo, recortes sanitarios con copago farmacéutico, dejando fuera del sistema sanitario a miles de familias, recortes en educación, burla a nuestros mayores, que mantienen muchas de estas familias desahuciadas, burla a nuestros mayores con un incremento en sus pensiones de 1 euro. Por cierto, muchas de pensiones que se están cargando después de haberla dejado tan saneada el Partido Socialista. En definitiva, políticas austeras que han llevado a precarizar a nuestro país con una economía maltrecha, dejándonos un estado del bienestar hecho añicos. Y tenemos que decirles que estas acciones del Gobierno del señor Rajoy han venido amparadas y auspiciadas y se seguirán manteniendo en este camino gracias a Podemos. Sí, señorías, esbozan una leve sonrisa, pero saben perfectamente que es gracias a ustedes. Gracias a ustedes, que van a llevar en el legado de su historia el haber dado la mayoría a un Gobierno de derechas para seguirle dando alas y para que se sigan practicando estas políticas de vivienda, estas políticas sociales de recortes y sufrimiento, y que tanto daño están haciendo a los españoles. Unas medidas que ha puesto en marcha el Partido Popular, señora Redondo, altamente precarias e ineficaces. Y no fueron unas medidas que salieran por iniciativa propia del Gobierno del Partido Popular, para nada. Fueron unas medidas que tuvieron que tomar a fuerza de la presión social a la que estaban siendo sometidos, tanto por parte de los medios de comunicación, de las plataformas de desahucio, así como también con situaciones tan desgraciadas como suicidios, por haberse provocado desahucios de la vivienda. Claro que nuestro grupo comparte que un desahucio lleva intrínseco problemas de salud, faltaría más, problemas importantes psicológicos, problemas importantes físicos, problemas importantes emocionales. Así lo recoge ese proyecto de investigación a los que han hecho mención, pilotado por la Consejería de Salud y por la Consejería de Políticas Sociales e Igualdad, con el apoyo de las plataformas antidesahucios y de la Universidad de Granada. Pero entendemos también desde el Grupo Parlamentario Socialista, a tenor de esas resoluciones, de ese proyecto de investigación, que la proposición de ley que hoy presenta el Grupo Podemos es bastante precaria. Permítanme que se lo diga así. Es muy insuficiente, atendiendo a esas medidas de conclusiones en ese proyecto de investigación pivotado, como les digo, por la Junta de Andalucía. Entendemos que son medidas que se basan más en el populismo que realmente en solventar la situación por la que están pasando esas familias afectadas por desahucio. El Partido Socialista entiende que debemos aplicar una atención integral y multidisciplinar, y creo que los demás grupos políticos en sus intervenciones han hecho esbozo de ello. Creo que vamos todos en ese sentido en la misma línea, aunque a Podemos se les ha olvidado enriquecer en ese sentido su proposición no de ley. El Partido Socialista, nuestro grupo, quiere establecer una estrategia de atención psicosocial, pero teniendo en cuenta a los servicios locales sanitarios, sociales y de vivienda, como les digo, con una intervención multidisciplinar, para que las familias afectadas por los desahucios tengan una buena atención jurídica, social y psicológica. Garantizar, por supuesto, a los menores en riesgo una intervención, pero una intervención integral, señoría de Podemos, que abarque todos los aspectos de su realidad social y no solamente de una manera sesgada la atención psicológica. Y diseñar también por parte del SAS, por parte del Servicio Andaluz de Salud, ese sistema vigilante de salud pública. Pero no podemos olvidar a nuestros estamentos que están ahí para algo, a ese Servicio Andaluz de Salud y a la Escuela Andaluza de Salud Pública. En definitiva, tenemos que coordinar todos los recursos existentes. Y ahí entendemos que es donde debemos hacer hincapié, y son ahí, en ese sentido, donde se han presentado las enmiendas del Partido Socialista. Y es que, como les decía con anterioridad, entendemos, aunque aquí algunos grupos políticos hayan querido sembrar todo lo contrario, señora Nieto, sí que se ha hecho mucho por parte de la Junta de Andalucía, del Gobierno andaluz, de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, por parte de la Consejería de Vivienda. Usted cuenta solo una parte, pero no ve el total de la realidad, y yo se la voy a relatar en breve espacio de tiempo para que vea que es la comunidad autónoma andaluza la que ha puesto el mayor paquete de iniciativas y de medidas en contra de los desahucios y para garantizar una atención habitacional a las familias, a los andaluces y andaluzas. Una ley de función social de la vivienda, que usted conoce bastante bien.
Una ley para la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios. Una modificación de la Ley del Derecho a la Vivienda, creándose el Sistema Andaluz de Información y Asesoramiento Integral en materia de desahucio. Un convenio de colaboración entre el Consejo del Poder Judicial, junto con la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, para detectar a nivel local los casos de posibles lanzamientos y así que se articule a través de los servicios sociales y de vivienda el hecho de que ese lanzamiento finalmente no se produzca atendiendo a la familia. Un convenio Junta de Andalucía y Sareb, contando el Gobierno andaluz con 400 viviendas cedidas para destinarlas a familias sin recursos a través de un alquiler social. Señorías, en torno a 4 millones de euros que se han destinado para aquellas familias desahuciadas para que puedan pagar su alquiler. Ayudas de la Junta de Andalucía, al igual que, como se ha nombrado ya aquí, unas ayudas para el alquiler. Señora Nieto, usted sabe perfectamente que hay familias que se están beneficiando ya de esas ayudas para el alquiler, de esa primera convocatoria. Pero es que el martes de esta misma semana salió una segunda convocatoria con un presupuesto de más de 13,5 millones de euros, del que se beneficiarán 9.700 familias. Esas son medidas sociales. Esas son medidas sociales que pone en marcha el Gobierno andaluz, el partido sustentado por el Partido Socialista. Esas son las medidas que necesitan las familias andaluzas. Medidas que tienen que ir acompasadas también, por supuesto, por parte del Gobierno central. Un Gobierno central del que no esperamos nada, al que se le ha dado alas, un Gobierno de derecha. Y también ayuda por parte de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, entre otras muchas. Y ahí sí me quiero detener un instante, porque Podemos Izquierda Unida, ante las ayudas que ha puesto en marcha la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, como es esa ayuda tan importante de suministros vitales para atender a las familias que tienen que pagar la luz, su agua, el alquiler, bueno, pues en ayuntamientos gobernados por Podemos e Izquierda Unida, y me dirijo a ustedes de manera Unidos Podemos, porque aunque su matrimonio comience a hacer aguas, parece ser que quieren seguir el camino emprendido juntos hasta que la muerte de Izquierda Unida les separe, señora Nieto. Bueno, pues en estos ayuntamientos gobernados por Unidos Podemos, por Podemos e Izquierda Unida, ¿saben qué va a ocurrir con esas ayudas de suministros vitales? En esos ayuntamientos, habrá ayuntamientos gobernados por vosotros, por ustedes, disculpen, de esta vertiente de izquierda, que tendrán que devolver dinero. Y lo van a ver pronto. Hay ayuntamientos gobernados por ustedes, tan de izquierdas que son, que le han negado la ayuda de alquiler y de pago de luz y de agua a familias en esos pueblos donde gobiernan. Y tendrán que devolver dinero subvencionado por parte del Gobierno andaluz, de la Junta de Andalucía. Y lo van a ver muy pronto. Señora Pachón, le ruego concluya. Termino enseguida. Al igual que el señor Pichi, que antes, en campaña electoral, antes de acceder a la alcaldía, decía que en Cádiz a nadie se le iba a cortar la luz y el agua. Y ahora, durante todo un año, no le ha dado tiempo a hacer un plan de pobreza energética, porque es que no le ha dado tiempo. No lo ha puesto dentro de su hoja de ruta como una prioridad. Además, no es que no solamente no le haya dado tiempo a eso, tampoco le ha dado tiempo a articular ningún tipo de ayuda para el pago del alquiler a esas familias que más lo necesitan. Bueno, pues ese es el Gobierno y esa es la forma de atender de Unidos Podemos. Eso sí, sí le ha dado tiempo de aprobar un presupuesto a través de Junta de Gobierno, un presupuesto además prorrogado de la derecha. No sabíamos que iban tan de la mano, alcalde de Podemos con unos presupuestos de la derecha. Hay que ver cómo se complican las cosas, ¿verdad?, cuando uno quiere gobernar a costa de todo, prometiendo la luna y luego no haciendo nada. Termino enseguida, señora presidenta. Por eso acaban perdiendo 1.200.000 votos, señora Rodríguez. Por eso lo acaban perdiendo, por hacer políticas antidemocráticas y por hacer políticas vendiendo la luna y prometiendo ilusión a aquellas familias que más lo están necesitando. En el Gobierno andaluz, al Partido Socialista siempre nos van a encontrar desde la verdad, desde la responsabilidad, desde la coherencia, desde la honestidad. Esperamos que su grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario de Podemos, admita las enmiendas que presenta el Partido Socialista, porque, como les decía, enriquece muy mucho y sustancialmente la proposición no de ley que hoy nos presentan, para ayudar a esas familias que, por desgracia, se encuentran afectadas por un desahucio. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Pachón. Cierra el debate de esta proposición no de ley el diputado del Grupo Podemos Andalucía, el señor Gil de los Santos.
Señoría. Gracias. Bueno, me gustaría comenzar agradeciendo el tono de la señora Nieto y, si es verdad, reconociéndole de que, bueno, esta proposición no de ley es muy concreta sobre paliar una consecuencia, una de tantas, que tiene el proceso de desahucio. El origen del pecado original, pues es, por supuesto, la mala gestión de las políticas de vivienda. Si no hubiera tantos desahucios, pues no estaríamos ahora mismo ante un problema de salud pública. Contestando un poco a la señora Prieto de Ciudadanos, la verdad que me da la sensación de que ha hecho usted la intervención una tarde que estaba usted inspirada, consultando a nadie, y ha dicho usted una serie de argumentaciones que, siguiendo un poco el método científico, que lo ha explicado usted bastante errado, la verdad, es para analizar sus argumentos, porque se caen por su propio peso. Por eso, revise usted su intervención y a lo mejor, consultando las argumentaciones con algún grupo que entienda, pues quizás le puedan contestar. Dice usted que solamente he mencionado porcentajes y que no he hablado sobre valores absolutos. Si le sirve de algo en ese método científico que parece que también se desenvuelve, en los últimos 7 años ha habido 100.000 desahucios en Andalucía, 100.000 familias. Así que usted, si eso le parece un número elevado o poco elevado entre 8 millones de andaluces, pues usted misma. Yo creo que eso es un número muy elevado y por eso argumentaciones como comparar a afectados de desahucio con personas que están adictas al trabajo, pues me parece, sinceramente y con todo el respeto, una idiotez. Con todo el respeto. Y contestando ahora a la señora del Partido Popular, cuando dice que han hecho mucha iniciativa y que han hecho una política para paliar los problemas de los desahucios, me parece cuanto menos incoherente, porque han recurrido al Constitucional, una de las iniciativas populares con mayor respaldo, con 1,5 millones de personas firmantes. Y eso me parece a mí que es cuanto menos incoherente cuando han recurrido también la ley de la función social de la vivienda, que ponía muchas soluciones sobre la mesa y que hoy aquí el decir que han hecho mucho sobre la política de la vivienda y contra los desahucios es cuanto menos una desfachatez. Me parece una desfachatez. Compañera Pachón, cuando dice una batería de soluciones contra los desahucios, yo no sé si en esa batería de contra los desahucios pues está incluido el desahucio exprés de Carmen Chacón. No sé si eso usted lo considera como una batería que palia el problema de los desahucios. Yo la verdad que no lo veo. Cuando usted dice que el Partido Popular ha sido cómplice en las políticas neoliberales, no creo que usted, o bueno, mejor dicho, el Partido Socialista sea virgen de pecado. En una hermandad de Alfa Omega, yo os visualizo a vuestro grupo como uno de sus integrantes de la hermandad que va con un pijama de rayas, pero lo visualizo mentalmente. Y bueno, la verdad que yo me hubiera gustado de que el tono en esta tribuna hubiera sido el de agradecimiento, pero creo que han desvirtuado una propuesta que era una propuesta de mínimos y no estaba hablando sobre el problema de los desahucios, porque podríamos hablar largo y tendido y no era la intención. Y ya por último, y ya me centro un poco en centrarme en la segunda intervención sobre la propuesta que tenemos entre manos y no sobre el tema de desahucios, que no era el tema central, sino era solucionar el tema de la salud de los desahucios, que es diferente, decirles que los presupuestos, si no se aprueban, se prorrogan. Así que espero que usted no sea la que tenga que hacer los presupuestos de este Parlamento, porque gatearía bastante, la verdad. Bueno, centrándome ahora un poco en lo que nos concierne, que es paliar
los problemas de salud muy graves de los desahuciados y de las personas afectadas por los desahucios, y no el de la vivienda, porque entonces sacaríamos a relucir, por ejemplo, nuestra ley de emergencia habitacional y pobreza energética, que este Parlamento votó en contra. Eso era una solución contundente y no una solución precaria, como ustedes hablan, porque si es precaria esta proposición no de ley, pues las 3 enmiendas que han presentado, usted me reconocerá que serán también enmiendas precarias. Bueno, los procesos de desahucios que sufren familias al completo, esas familias son zarandeadas vitalmente y despojadas de los derechos más fundamentales, que son imposibles de desarrollar sin el acceso a una vivienda. Por tanto, el derecho fundamental a la salud es indisoluble al derecho constitucional a una vivienda digna. En tanto no dispongamos de recursos suficientes o en tanto no se aprueben las leyes o no se recurra a las leyes que den solución a la emergencia habitacional que está sufriendo nuestra región, es nuestra responsabilidad paliar al máximo el deterioro de la salud física y psicológica al que se ven expuestas las personas afectadas por desahucios. Entre los años 2008 y 2015 se han registrado en Andalucía en torno a 100.000 desahucios, lo que significa que en un periodo de 7 años 100.000 familias andaluzas han visto multiplicadas sus probabilidades de padecer algún tipo de enfermedad crónica o de padecer algún tipo de trastorno mental. Y entre estas personas están incluidas menores de edad, que ven afectada su salud, así como sus condiciones escolares y extraescolares. Por lo tanto, el actuar preventivamente es una forma integral en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud y los servicios sociales, así como los de la vivienda, desde las distintas administraciones públicas, trabajando de forma coordinada, no es solo una obligación ética, sino una forma de amortiguar un sobrecoste y una mayor presión hacia el sistema sanitario público andaluz. Para terminar, me gustaría pronunciarme sobre esas 3 enmiendas precarias del Grupo Socialista, que acepto la primera enmienda, con número de registro 010871, confiando en que el Partido Socialista no me haya liado y que el Gobierno ponga en marcha esa colaboración interadministrativa para llevarla a cabo. Yo iba a poner una cosa muy sencillita para que no os liéis mucho a la burocracia, porque la ha contestado usted a la señora Nieto sobre las ayudas al alquiler, que ya han sacado otra orden, pero llevan más de 1 año de retraso y todavía nadie ha cobrado. Todavía no hay listas definitivas. Entonces, bueno, voy a tener un voto de confianza para que esa enmienda no sirva para que esto no se lleve a cabo, sino que sea algo constructivo. Por lo tanto, el punto 1 quedaría de la siguiente forma: establecer una estrategia de asistencia psicosocial que incluya la prevención y la reducción de daños y la protección de las personas afectadas por procesos de ejecución hipotecaria o por impago de alquiler, con independencia de su lugar de residencia, coordinando los servicios sanitarios con los servicios sociales y los servicios de vivienda locales, a fin de realizar una intervención multidisciplinar ante los casos detectados, incorporando la atención jurídica, social y psicológica necesaria. Y respecto a las otras 2 enmiendas, presentamos sendas transaccionales y quedarían los puntos 3 y 4 de tal suerte. El punto 3, crear un programa de atención específica para menores de edad afectados por una situación de desahucio del domicilio familiar, a fin de garantizar que los servicios sociales competentes actúen de forma integral sobre dicha situación. Para ello, las diferentes administraciones, en especial la autonomía, pondrán a disposición los recursos humanos y materiales que se precisen. Y el punto 4, poner en marcha un programa de vigilancia de salud pública a nivel andaluz, diseñado por el Servicio Andaluz de Salud, apoyándose en la Escuela Andaluza de Salud Pública y la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, en coordinación con los servicios sociales y servicios de vivienda de las corporaciones locales, para detectar a las personas en situación de riesgo para su salud y analizar la casuística específica en Andalucía, los efectos en su salud y bienestar, además de organizar y adecuar los programas de prevención y conocer los costes humanos, sanitarios y sociales derivados de los procesos de desahucio, de forma que sus resultados se puedan tener en cuenta a la hora de planificar intervenciones en las políticas públicas de las áreas de salud, servicios sociales, vivienda y otros.
Así que, ya para despedirme, esta proposición no de ley puede ser poco ambiciosa. Lo más ambicioso es dar solución a los desahucios y para ello necesitamos leyes, no proposiciones no de ley, como bien dice nuestro compañero Yagüe. Las PNL es una cosa que debería de hacer de motu propio el Gobierno y para ello nuestro grupo estará con la mano tendida para dar una solución en firme a los problemas de desahucio. En tanto en cuanto esto no sea posible, paliemos la salud de los andaluces y andaluzas que pasan por este trauma. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gil de los Santos.